Muy buenas noches, estimados amigos y amigas. Nuevamente su programa en 15 minutos. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. El último informe que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha generado mucha polémica, mucho debate. Y para ello tenemos un gran entrevistado, connotado profesor de pre y posgrado, que justamente tiene especializaciones en este tema. Bienvenido, estimado doctor Fernando Valverde. Un gusto tenerlos a usted en este. Va a ser usted el entrevistado de este gran tema y sobre todo bienvenido a su programa en 15 minutos. Muchísimas gracias, doctor Elder Miranda, por la invitación. Estamos acá para poder compartir con todos los oyentes a través de las redes sobre el último informe, ¿no?, de la Comisión Interamericana, que efectivamente pues, ha traído todo pues, un debate, polémica intensa, ¿no? Sobre todo un debate, pero yo creo que vamos a tener nosotros bien claro qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuál es su función de la Corte Americana, porque a veces escuchamos el nombre y no sabemos cuál es la función que tiene. ¿Y cuál es esa función que tiene actualmente, estimado doctor? Bueno, el principio dentro del sistema interamericano, pues existen dos organismos de protección que tienen que ver justamente con el seguimiento de los derechos humanos en los países de las Américas. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que su labor es hacer todo una observación y seguimiento de la situación de los derechos humanos en los países, pero también constituye la primera instancia por el cual se plantean las denuncias que van a ser analizadas pues ante la Comisión Interamericana y después de este filtro pueden pasar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, la Comisión ha venido realizando varios informes de la manera como en los países ha venido evolucionando la situación de los derechos humanos. Han emitido varios informes, son informes temáticos, situacionales, y nos ha tocado, en el caso nuestro, justamente, pues, el último informe que, a raíz justamente de la salida del poder, ¿no?, del presidente Castillo, con todo lo que ocurrió en el país, y la posterior, ¿no?, presencia de manifestaciones que ocurrieron a nivel nacional, es que la comisión pudo arribar al país luego de todos estos sucesos justamente para levantar la información de lo que estaba ocurriendo en el interior, ¿no?, de nuestra realidad. Eso es lo que podría Estimado decir. doctor, gracias, porque ahora hemos visto que la comisión es como la primera plataforma antes de ir a la corte, es decir, necesariamente es como un filtro. Y estos informes que hace la Comisión Interamericana, ¿es vinculante para el Estado peruano? ¿Cuál es la importancia que se tiene de estos informes? Estos informes no son vinculantes, no son vinculantes, ¿no? No tienen pues la exigibilidad de lo que podría sí darse cuando se plantea pues un caso, ¿no?, ante el sistema interamericano, y ese caso pues llega vía la comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ya de por medio tiene pues una naturaleza eminentemente jurídica. Por lo tanto, este informe se puede ver desde una perspectiva de ser un informe temático de una situación que están ellos recogiendo en el terreno en torno a cómo los derechos humanos se han venido desenvolviendo en su cumplimiento por parte de los estados, en este caso pues en el Perú. Pero lo que sí también hay que tener en cuenta que estos informes no solamente van a establecer, ¿no?, esa situación de los derechos humanos ocurridos, sino también va a haber una serie de recomendaciones que van a dar a los estados con el ánimo siempre de mejorar y fortalecer, ¿no?, las políticas en materia de derechos humanos. Vayamos al tema central, estimado doctor, sobre todo el informe que ha realizado la Corte Interamericana sobre la situación de derechos humanos en el Perú dentro del contexto de las protestas sociales que se llevaron a cabo el año pasado, ¿no?, con el tema de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es el punto de vista que tiene usted sobre este informe de la Comisión Interamericana? ¿Tiene aspecto positivo, negativo? ¿Cuál es su punto de vista, estimado doctor? Revisado el informe, podemos
encontrarnos que es un informe muy sesgado, muy incompleto en lo que constituye el levantamiento de la información y por ende también la verificación que ha debido de hacerse. Cuando un informe de esta magnitud no recoge realmente la información de los hechos ocurridos de manera completa, entonces el informe no refleja una objetividad y por lo tanto una imparcialidad en el mismo. Más aún cuando se trata de los derechos humanos, porque no solamente debe considerarse que los derechos humanos corresponden a unos y no se consideran a los otros. Y eso no puede suceder en un informe de la manera como se ha presentado justamente por la Comisión Interamericana en el caso de nuestro país. Hay muchos hechos de una magnitud violenta que ocurrieron y del cual la Comisión no lo ha considerado. Y eso para nosotros pues constituye muy grave, ¿no? Muy grave, como por ejemplo el haberle dado en el informe unas cuantas líneas en torno a la muerte que ocurrió del suboficial de la Policía Nacional, ¿no? Soncos, que fue pues previamente a ser calcinado, ¿no? Como desenlace fue pues torturado, ¿no? Esto no puede constituir un simple hecho violento si no constituye inclusive actos que tienen una connotación de terrorismo por la manera como se llevaron a cabo. Entonces, por ejemplo, la comisión no le da esa connotación, le dio solamente como una mención de un caso más de los tantos y como que todo lo que ocurrió de la violencia pues fueron simplemente vandalismos. Pero cosa muy curiosa porque solamente se considera a las víctimas civiles que han fallecido, pero no considera a aquellos agentes, no solamente de la fuerza de seguridad a nivel de la policía, sino también del ejército, que también pues sufrieron hechos violentos por los ataques que recibieron de estos grupos violentistas. Entonces, cuando se hace un análisis o se pretende hacer un análisis en torno a los derechos humanos y poder señalar que hay violaciones a los derechos humanos, en principio, podemos decir que sí hubieron excesos que incurrieron las fuerzas de seguridad y que por lo tanto esos excesos, ¿no?, deberán ser materia pues de investigación y establecer las responsabilidades a que haya lugar. Y así se viene haciendo en las investigaciones. Pero por otro lado, no se ha emitido ningún pronunciamiento de condena identificando justamente por estos grupos que generaron actos, fue como digo, de magnitud terrorista, pero sin embargo la comisión no quiso entrar en esa calificación simplemente porque no le daba esa categoría como tal, cuando realmente lo que hemos visto pues que ha sucedido pues son manifestaciones selectivas en todo pues el territorio de la manera como quedó constante, ¿no? Me sorprendió mucho leer sus conclusiones no selectivas. Y algo que ha dicho muy importante, que es no le da mucha prioridad al tema, porque ellos consideran que hubo violación de derechos humanos, el tema de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, que hacen un exceso, y hay una defensa acérrima, ¿no?, a la sociedad civil, que no está malo, pero si todo ves, ciertos sectores ya no han tenido un comportamiento ya de protestas, y yo creo que han cruzado el límite. Y muchas personas, especialistas inclusive, han señalado que la Corte Interamericana tiene una preferencia sobre determinados grupos de personas que hacen las protestas no dentro de un marco regulatorio de ley, sino con mucha violencia, y muchos de ellos se ha demostrado que ha habido infiltrados con ciertas ideologías de cierto contexto político-social. ¿Tú estás de acuerdo que dicen que la Corte Interamericana protege mucho a ciertos sectores que tienen una ideología no muy democrática? Bueno, en los últimos informes que se han venido propalando a nivel pues, de los órganos supranacionales en derechos humanos han sido bastante cuestionados por la manera como
cómo han ido pronunciándose en esos extremos. El tema de los derechos humanos es una bandera para todos. No puede ser solamente para uno y tampoco no puede desnaturalizarse, ¿no? Dando preferencias a un sector que se maneje por cuestiones ideológicas de carácter externo. Cuando eso contamina lo que es el análisis en torno a los derechos humanos, entonces pierde toda su seriedad y objetividad. Los comisionados que han justamente emitido estos informes, al parecer muchos vienen con una tendencia pues ideológica progresista, y ejercer esta labor tan delicada como es la protección de los derechos humanos siempre va a estar entonces con una mirada sesgada, con una mirada ideológica, con una mirada parcial y no lo contrario, que es justamente lo que se espera. Y en ese sentido, llama también mucho la atención las calificaciones, estimado doctor Elder. En el informe se da, por ejemplo, de afirmar en condicional, por supuesto, de que se habría, ¿no? Cometido ejecuciones extrajudiciales o inclusive emplear términos como masacre, ¿no? Cuando realmente pues esto dista mucho de la realidad. O sea, simplemente pues hacer una verificación recogiendo información o testimonio de una parte y no recoger y analizar objetivamente de la otra parte, es llegar pues a un extremo de solamente reconocer aquello que constituye solamente para un sector y no para los otros. Entonces ahí viene pues un poco la tergiversación, ¿no? Y la desnaturalización. Cuando uno hace un análisis objetivo de los derechos humanos, debe recurrir a todas las partes. Las fuentes de información deben ser objetivas. Hacer una información por estos comisionados tras una visita corta, recogiendo insumos solamente de cierto sector, no garantiza que sea un informe veraz, objetivo e imparcial. Muy distinto es cuando se hace una verificación permanente. Entonces, pues, eso implica más tiempo, eso implica recoger todos los puntos de vista y no caer, como lo han hecho de esta manera, pues, en desconocer justamente los hechos violentos que ocurrieron de la otra parte, como nos consta a todos por los videos y la información que pudimos ver, ¿no? Respecto. Comparto, estimado doctor Fernando, porque ya la comisión en las conclusiones afirma que ha habido violación de derechos humanos haciendo ciertos sectores y afirmando, o sea, dando una velocidad. Y cuando he leído este informe, y yo dije, ¿de qué me perdí? Porque creo que estaban haciendo argumentos que obviamente llegaban a conclusiones sin partir de premisas o sencillamente de subjetividades, y me parece que allí ha habido una exageración en el informe por no utilizar otro término que sencillamente creo que las Fuerzas Armadas pueden haber hecho algún tipo de exceso, pero creo que ahí llegar al nivel de decir masacres o ha habido extrajudiciales, o sea, ya son términos mucho más fuertes. Entonces, ¿tú consideras que hubo, porque ellos concluyen, violaciones de derechos humanos en este tipo de protestas que hubo dentro del contexto social? Como se ha visto en el informe y también hemos podido dar seguimiento a los acontecimientos como ocurrieron, podríamos afirmar de que dado el escenario del conflicto social entre las dos partes, por un lado los manifestantes y por otro lado las fuerzas de seguridad, puede efectivamente haber ocurrido excesos, ¿no? En el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes. Pero esto también responde a la manera como se produjo la acción violenta por parte de los manifestantes. O sea, lo que tiene que entenderse es que la fuerza de seguridad de nuestro país en medio de protestas no sale pues a disparar intencionalmente, pues a matar, a eliminar a los manifestantes, en principio. Segundo, de que frente a las protestas, en la manera como se ejerce, ha habido toda una desnaturalización, porque justamente pues las protestas pues en principio son pacíficas, y miren lo que hemos visto durante todo este tiempo, ¿no? Son protestas pues violentas, ¿no? Son actos justamente violentos donde pues han atentado contra la propiedad, contra las instituciones, como pues nos consta a todos. Entonces, en ese sentido, pues nos llama poderosamente la atención de qué manera pues se reflejan los hechos en el informe.
si hubiera sido un poco más, como digo, más objetivo y minucioso, definitivamente yo creo que los conceptos de masacre y ejecuciones extrajudiciales como tal, de manera consustancial, sistemática y permanente, hubiera sido distinto al parecer, porque definitivamente pues no podemos acarrear una generalización de hechos aislados que puedan haber ocurrido, y por eso que se tendrá que hacer las investigaciones y las sanciones a que haya lugar. Nadie discute de eso. Si ha habido violaciones, por supuesto que sí, y ahí están los muertos, lamentablemente civiles, pero lo que no está en el informe son pues, los muertos de las fuerzas de seguridad, en este caso, por ejemplo, del ejército, ¿no? De los efectivos que murieron en el río. No está en el informe y no lo mencionan todavía. Entonces, ahí hay un desbalance, ¿no? A eso me refiero. Una pregunta final, estimado doctor Fernando. ¿Cuáles serían las consecuencias? Porque ha habido un sector, no, debe retirarse el Perú, ¿no? Debe retirarse de la Corte Interamericana. ¿Cuáles serían las consecuencias si nos apartamos, nos retiramos nosotros de la Corte? ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, ahí son dos, quiero mencionar dos cosas, ¿no? La primera es la siguiente. Yo comparto la posición de que no deberíamos retirarnos del sistema interamericano. Igual. ¿No? Hay una tradición en el Perú de ser firmante de los tratados de derechos humanos, ¿no? Y así están reconocidos en el ámbito constitucional, tal como nos consta de la Constitución del 79, así como la del 93. Y por lo tanto, pues esto es un mecanismo de garantía supranacional que el Estado siempre ha mantenido esta política como tal en materia internacional de los derechos humanos. Ahora, de aquellos que están señalando de que qué pasaría si el Perú se retirara. Bueno, en principio, las ejecuciones en el ámbito internacional no afectarían en nada en el orden pues, económico, en el orden político, en el orden comercial. Simplemente, pues, esto podría mantenerse la fluidez en las relaciones diplomáticas bilaterales o multilaterales como tal. Pero tampoco no veo que pueda prosperar esto. Tantas veces se dijo de que el Perú debería retirarse, lo dijeron en algún momento, pero nunca se materializó, nunca se concretó, porque los gobiernos que deben impulsar esto no lo hicieron. En cambio, en otros países es propensión de dictaduras, como bien sabemos, caso Venezuela, caso Nicaragua, pues y Cuba mismo, pues ellos sí, por la política ideológica que manejan, pues optaron por retirarse y vino toda la censura y la condena. Bueno, ya eso responde a otro tipo de contexto político. Pero en el caso nuestro no creo que afectaría en sus relaciones de carácter económico y comercial si una eventualidad se pudiera dar esto, que lo dudo mucho. Muchas gracias, estimado doctor Fernando Valverde. ¿Verdad que nos has ilustrado? Obviamente ya tenemos ahora conceptos claros en qué consiste la función de la Corte Americana. Este informe, hemos analizado las principales conclusiones. Agradecerte, estimado doctor Fernando, por aceptarme esta entrevista y sobre todo estar en tu programa en 15 minutos. Palabras finales, estimado doctor. Muchísimas gracias, doctor Elder. No, al contrario, ¿no? Gracias por la invitación, muy cordial, que me hiciste llegar y con todo gusto, ¿no? Qué mejor que compartir en estos 15 minutos justamente este informe resumido, parcializado y excluyente en muchos aspectos. No, muchas gracias. Gracias para ti y gracias para tus oyentes. Gracias. Muchas gracias por haber estado ustedes conectados a su programa en 15 minutos. Y desearles este domingo feliz Día de la Madre. Y así mismo a todos ustedes, nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche en su programa en 15 minutos. Buen fin de semana. Estimado doctor Fernando Valverde, gracias. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo también. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.